Buenos días, estimados alumnos, les habla el profesor Carlos León. El día de hoy vamos a tratar el tema interpretando las mediciones de los indicadores de los procesos. Como ustedes podrán saber, en nuestras organizaciones los datos abundan de diversas fuentes. ¿Qué es lo que nos diferencia en el tema de gestión de la calidad respecto de la búsqueda e interpretación de una gran cantidad de datos? Lo importante es ver cómo los directivos o la gente que va a tomar decisiones respecto de la cuantificación de los procesos va a preparar esa documentación, esos datos o esa información para tomar decisiones en el día a día. Nosotros hemos visto en los capítulos anteriores que hay algo nuevo dentro del sistema gerencial, es la teoría de la variación. Entonces, dentro del concepto que nosotros hemos venido dando en las clases anteriores, debemos considerar que esta teoría va a implicar el trato y el manejo de los datos de manera diferente. En este sentido, nosotros hemos cuantificado y hemos podido evaluar que la data puede tener dos componentes principales: las fuentes de variación común o las fuentes de variación especial. Toda data, toda información que manejamos va a tener incluida estos dos componentes. Por lo tanto, necesitamos de todas maneras comprender cuándo esa data proveniente de un sistema es estable o es inestable. Gran cantidad de datos que nosotros manejamos y podemos evaluarlos individualmente. No tiene mayor sentido si no están contemplados dentro de un conjunto de esquemas o parámetros que nos permitan diferenciar lo uno de lo otro. Entonces, a partir de nuestra teoría, nosotros podemos evaluar si la variación ocurrida en el resultado del proceso se debe a causas especiales de variación. Si esto es así, entonces podremos manifestar que estamos ante un sistema que está provocando resultados de manera inestable. ¿Qué consideraciones vamos a tener al respecto? Pues sí, un sistema de variación, un sistema que no tiene una estabilidad, obviamente no vamos a poder predecir sus resultados en el futuro. Entonces, como gerentes o como directivos, ¿cómo podemos tomar decisiones si no podemos predecir de manera cierta lo que podría ocurrir? Y en todo caso, si hacemos una predicción en un sistema de causas de variación y es inestable por lo general nuestro pronóstico va a ser desacertado. Entonces debemos entender que todo resultado de todo proceso va a tener un rango de variación. Y esta es la que tenemos que evaluar cada día durante la realización del trabajo. Entonces es importante definir los límites donde la variación es aceptable. Y a estos límites obviamente le vamos a llamar límites de control del proceso. Entonces, todos los gerentes de alguna u otra manera deberían cuantificar y organizar la data en términos de la teoría de variación. Esto implica de alguna manera juzgar esos datos a través de un cuadro de control, un diagrama de control. En la diapositiva que se les presenta tenemos un diagrama en el cual hemos cuantificado a los datos correspondientes a una municipalidad. Estos datos corresponden a los ingresos mensuales en miles de soles. Si podemos apreciar, lo que necesitamos ahora es estructurar la data y presentarla de una nueva forma. Esta es una forma distinta en términos de variación. Entonces necesitamos calcular los límites de control superior y los límites de control inferior. ¿Para qué? Para establecer que este es el rango de variación normal dentro de las posibilidades del proceso. Entonces, a la data que tenemos que presentar de hoy en adelante y teniendo en consideración lo que hemos aprendido en términos de calidad, debemos en principio tener en consideración que esta data debe presentarse en la misma manera como viene ocurriendo en el tiempo, es decir, una tras otra. Y segundo, definir en principio el promedio de esa data y los límites superior y los límites inferiores a manera de un diagrama de control. Le presento un caso especial. En este caso hemos visto el desempeño del área legal de un ministerio. Hemos cuantificado la productividad mensual de cada uno de los abogados de esta área legal. Entonces, como podemos ver en las diapositivas, hemos cuantificado mes a mes, de enero a diciembre, la producción. El director, que por esos azares del destino recién llega a esta unidad legal,
evalúa la data del mes de enero y que dice, uy, muy bien, vamos a premiar a los abogados Valderrama y Conde porque han tenido una valiosa contribución a la producción del área legal. Y dispuso que al abogado Pérez le envíen un memorándum de exhortación para que mejore su desempeño. Podemos ver que el abogado Pérez en el mes de enero tuvo como producción tan solo 6 expedientes y el abogado Valderrama 13, Conde 13. Pero ¿qué ocurrió al mes siguiente? Al mes siguiente las cosas se invirtieron. El abogado Conde, ¿no?, tuvo 7 y el Valderrama 12 y el abogado Pérez mejoró a 10. Si consideran ustedes la data presentada, vemos que estos números van variando de manera sucesiva a lo largo de los meses. ¿Qué está pasando? Pues simplemente se viene aplicando la teoría de variación. Nada es constante, todo permanece variable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, considerar nosotros evaluar datos para tomar decisiones, debemos de todas maneras internalizarlo dentro de nuestros conceptos, que todo es variable. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el interés del gerente? Es evaluar si esa data, si esa variación es normal o es anormal. En ese sentido, la única forma de poder cuantificar los resultados es a través de un diagrama de control. Muchos de los mecanismos de evaluación de desempeño de diversas organizaciones consideran al promedio como una medida de comparación. Si nosotros vemos la diapositiva, en una distribución de frecuencias, es decir, de un conjunto de datos que hemos obtenido de una fuente específica, siempre va a haber el promedio. Y el promedio divide a esa distribución en dos, 50% y 50%. Por lo tanto, alguien siempre estará bajo el promedio y consecuentemente alguien siempre estará por encima del promedio. Entonces, definir que el mejor desempeño es de alguien que se encuentra por encima del promedio no es más que la suerte que en ese momento le tocó, que estaba sobre el promedio. Y sancionar a aquellos que están por debajo del promedio no es más que la suerte también que les tocó estar debajo del promedio. Entonces, estas consideraciones que van a permitirnos ver que toda data va a tener un promedio y siempre alguien va a estar por debajo del promedio y siempre alguien va a estar por encima del promedio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Racionalmente podemos evaluar a una persona de esta manera? ¿Por debajo o por encima del promedio? No. Lo único que estamos haciendo es segmentar nuestra data estadística. Por lo tanto, ese mecanismo de comparación no es real. Si nosotros consideramos la data anteriormente mostrada del desempeño de los abogados y lo ponemos en un diagrama de control, ¿qué es lo que podemos observar? Que todos los desempeños se encuentran dentro de los límites de control. Eso significa que este proceso está variando de manera normal. Al variar de manera normal significa que está funcionando de manera aleatoria, como todo proceso de la naturaleza. Por lo tanto, aquí no hay causas especiales de variación. Nadie es mejor que el otro. Está ocurriendo la variación normal que debería ocurrir en todo proceso de la naturaleza. Pero consideremos una situación particular. En cuanto aquí les presento un ejemplo específico sobre cómo poder evaluar causas especiales, es decir, sí comportamientos anormales que podrían tener una influencia positiva o negativa dentro del proceso. Se toma la medición de solamente 5 abogados y aquí, como podemos ver, existen 2 puntos fuera de control porque se encuentran por encima y por debajo de los límites de control. Estos 2 datos que aparecen en color rojo significan que ha ocurrido una causa especial de variación. ¿Qué implica? Que ha ocurrido algo anormal, que no está contemplada dentro de las leyes de la variación normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como gerentes? Simplemente tenemos que evaluar de otro mecanismo qué ocurrió en estas circunstancias especiales. El diagrama de control me va a permitir tener una alerta específica de alguna medición en particular. ¿Para qué? Para luego extraer esa información y analizarla por separado, para saber a qué se debió esa causa especial de variación. Entonces, inherentemente entre nuestro concepto, necesitamos evaluar siempre la data en términos de ¿qué? De variación. Muy bien. Ahora,
Empleando algunas herramientas estadísticas, las cuales les voy a mostrar a continuación, nosotros podemos diferenciar lo bueno de lo malo, como en términos generales podemos decir separar la paja del trigo. En este caso, evaluamos el desempeño de los abogados. Aquí podemos ver las variaciones respecto de su comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comparar la variabilidad entre cada uno de ellos, para así poder tomar una decisión y decir cuál es el mejor o cuál es el peor desempeño. En ese sentido, podemos ver que el análisis de varianza es la herramienta que tenemos que aplicar para poder comparar recién un desempeño. Este análisis de varianza obviamente va a contar con datos de un periodo de tiempo un poco prolongado, porque así podemos evaluar exactamente qué es lo que ocurrió. Aquí podemos apreciar exactamente las varianzas de los tres grupos o de los tres abogados a los cuales nosotros vamos a evaluar. Y obviamente para cada uno va a tener una variación particular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros necesitamos dentro del componente de variación saber cuál es la causa que origina un efecto. Entonces en este caso nosotros vamos a comparar la variable abogado con el resultado esperado, es decir, el número de expedientes resueltos. Como consecuencia, el resultado Y está en función de la variable condicionante, es decir, Y en función de X. Por lo tanto, analizamos matemáticamente la relación causal entre la variable y el resultado, para saber específicamente si está en las condiciones que nosotros hemos planificado. Dentro del análisis de varianza como herramienta de búsqueda de información, podemos nosotros ya ingresar los datos a la gráfica de efectos principales, que esto lo podemos calcular en cualquier programa estadístico, y ingresamos estos datos y vamos a tener la comparación estadística de la varianza entre los 5 abogados que están bajo análisis. Y aquí, como podemos ver, el conjunto de datos del abogado Conde está representado en un punto. Este punto implica toda la varianza relacionada al abogado Conde, es decir, que está en una media de 10. Por lo tanto, no es el mejor desempeño del conjunto de abogados. Si vemos acá, el abogado Lozano está en aproximadamente 11 y un poco más, el abogado Martínez en 11, el abogado Pérez tiene un desempeño consistente de más de 13 o en 13, y el abogado Samargo en alrededor de 11 y un poco más. Lo que sí vemos aquí, y ustedes pueden apreciar, es que Pérez tiene el mejor desempeño y Conde no es el mejor desempeño. Por lo tanto, ahora sí podemos decir, Conde tiene un desempeño inferior al resto de sus compañeros y Pérez tiene un desempeño superior respecto de sus compañeros. Ahora sí tenemos una certeza específica en una evaluación sistemática del proceso y de los resultados de este proceso. Para esto, comprobamos específicamente la hipótesis que estamos virtiendo. Ahorita nosotros estamos diciendo que un abogado tiene mejor desempeño que el otro, entonces lo sometemos a una prueba estadística que se llama prueba de hipótesis. En principio, ustedes como maestristas de todas maneras tienen que conocer estas herramientas, porque al final de cuentas terminarán su tesis y tendrán que probar una hipótesis. Por lo tanto, debemos empezar a manejar coherentemente, no solamente porque es una necesidad para la maestría, sino que es una necesidad para la medición del desempeño o para la medición de los resultados de un proceso en términos matemáticos y estadísticos, que es la única forma como podemos lograr mayor certeza sobre las posibilidades de medición y las posibilidades de control sobre los procesos. Entonces, al hacer el análisis, la prueba de hipótesis, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que hemos podido obtener un p-value de 0.24 que es menor a 0.5. Esto significa que estamos rechazando la hipótesis nula, es decir, que el abogado obviamente tiene un menor desempeño que el anterior. En el caso que nos atañe a nosotros, veamos acá. La prueba de hipótesis se hace de la siguiente manera. El abogado Conde tiene igual desempeño que el abogado Pérez. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es el abogado Conde no tiene igual desempeño que el abogado Pérez. Yo debo probar entonces que los desempeños son diferentes. Al hacer el análisis y la prueba de hipótesis me determina que esto es diferente. Es decir,
que me estoy ahorita yo comprobando a través de la prueba de hipótesis que los desempeños son diferentes. De la misma manera podemos nosotros comprobar, ¿no es cierto?, lo otro. Si el abogado Pérez con el abogado Lozano, ¿no es cierto?, tienen un desempeño similar. Y en ese sentido, al someterlos a la prueba de hipótesis, ¿no?, podemos comprobar de la misma manera que el p-value es mayor que el 0.05, por lo que no podemos rechazar la hipótesis. En este sentido, nosotros estamos confirmando que el desempeño de ambos abogados es igual. Por lo tanto, de esta manera podemos comprobar el desempeño entre uno u otro dentro de un conjunto de datos analizados de manera sistemática. Esto es lo que tenemos que hacer de manera regular. Consistentemente establecer un diagrama de control para evaluar el momento en el cual nosotros podemos decir existió o existe una causa especial de variación que es asignable a un factor, en este caso el factor abogado. Si nuestro conjunto de datos varía sobre causas comunes, están dentro de los límites de control, no se les puede asignar a un factor, pertenecen al sistema como tal. Entonces, a partir de lo que hemos podido aprender, el gráfico de control podemos observar el desempeño del abogado Conde, el cual presentó un punto fuera de control y que luego de la investigación, este punto ha tenido como premisa que se trate de una causa especial de variación o asignable al abogado Conde, por lo que determinamos su bajo desempeño. Recién, estadísticamente, hemos probado que uno tiene menor desempeño que el otro, por lo tanto, tenemos que iniciar acciones de mejora. ¿Para qué? Para dotar de las habilidades o competencias que este abogado no tiene en términos de su comparación con sus compañeros. Entonces, de otra manera, también hemos comprobado el comportamiento anormal. Hemos utilizado la prueba de hipótesis como una herramienta estadística básica y fundamental para la validación objetiva de una premisa, de una hipótesis. Entonces, no hay forma de determinar algo si es que no lo someto a un análisis estadístico de esta manera. De lo contrario, cualquier situación que se presente, cualquier conjetura, cualquier afirmación, cualquier calificativo que se otorgue a una persona sin el sustento correcto, simplemente se convierte en un chisme. A partir de este momento, entonces, nosotros tenemos que evaluar en los procesos los atributos que corresponden al producto final. Es decir, nuestro servicio va a estar siempre constituido por un conjunto de atributos. Estos atributos deben individualizarse y cuantificarse dentro de las líneas de proceso. ¿Para qué? Para que luego podamos determinar cuáles de esos atributos están variando de manera irregular, anormal. Por lo tanto, si podemos descubrir y podemos interpretar que uno de los atributos ha presentado una causa especial de variación, podemos inferir o podemos actuar sobre ello. De manera contraria, si este factor, si este atributo presenta líneas de control bajo causas comunes, no hay forma que podamos hacer nada. La variación es normal.